Ok, entonces damos inicio de nuevo a las horas 3 y 4, que son las últimas, aunque no dije de las horas 1 y 2 al principio, pero de todas maneras ya estamos en el segundo tiempo y estamos viendo las 3 y la 4. Entonces, hemos entendido pues de que a través de lo que nos habla Génesis 1, 26, 27, la idea que había en el corazón de Dios, esa era establecer la imagen de Dios en el hombre y también en ese corazón tener esa misma mente del reino, esa misma mente de Dios que tenía que ver con el reino sobre la tierra. Igualmente nos damos cuenta que Jesucristo no vino a establecer una religión. Vimos también el significado de la palabra religión, que es que significa ligar o amarrar. Nos muestra una relación de algo roto. Igualmente pues vemos que es a través de Jesucristo. Si vemos en el concepto del mundo, si vemos esa palabra religión, sí podríamos decir que la cristiandad es una religión en el concepto del mundo, pero realmente va mucho más allá de ese concepto. No nos quedamos con una religión, porque nosotros volvemos otra vez a lo que Dios estableció en el principio. Amén. Y no fue una religión. Era establecer el reino de Dios en la tierra. Y eso es lo que vamos a ver de todas maneras después de la venida de Cristo física. Vamos a ver el reino de Dios físicamente sobre la tierra. Que ese era el original. El original. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos que entender algo. Que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel es mostrado como un reino, como una nación en donde ellos debían exaltar el nombre de Dios, donde ellos debían establecer el reino de Dios, donde ellos eran embajadores de ese reino. Lo único es que ellos no lograron entender muchas cosas y de ahí que con la ley mosaica que fue tan exigente, en lo natural nunca lograron ni siquiera poseer toda la tierra que Dios les había dado, ni en la actualidad siquiera todavía. Pero con Cristo lo vamos a obtener cuando Él venga en lo físico. Amén, porque toda la tierra y su plenitud es de Dios. Amén, es de Él, no es de las tinieblas, no fue tampoco diseñada para las tinieblas, que por el engaño del corazón el hombre cayó y perdió el reino. Perdió la vida de Dios en él, perdió la imagen de Dios en cuanto al reino. No significa que Dios en Cristo haya vuelto otra vez a restaurar, porque eso fue lo que Él vino a hacer, restaurar todo lo que se había perdido. ¿Okay? Entonces, vamos a ver las diversas religiones en el mundo, porque quiero llegar a un punto en donde quiero que ustedes entiendan que si vemos a la religión, al cristianismo como una religión, tenemos que ver que realmente sería la única y verdadera religión del mundo. El resto son religiones falsas. ¿Okay? Porque es la única que ofrece lo que ofrece. ¿Qué ofrece el cristianismo? Ofrece volver otra vez al hombre a Dios. Ofrece que el hombre otra vez vuelva al original. Ofrece también que el reino de Dios que está en el corazón del hombre se extienda en el pensamiento de Dios. Y esas cosas realmente pues sí la iglesia las ha hecho, pero no las ha hecho, le pasó lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, no las ha hecho como las ha debido de hacer, ¿okay? O como están destinadas para ser hechas. Igualmente del cristianismo hay cuántas ramas de religiones cristianas falsas, totalmente falsas, totalmente falsas. Totalmente falsas. Por eso si vamos a ver la verdadera religión, tenemos que ver al único que es el verdadero, Cristo. Y si no está en Cristo, es falso, así de sencillo. Okay, entonces, las religiones son sistemas de creencias también que relacionan humanidad con espiritualidad. Si usted se da cuenta, el hombre al principio era un espíritu vivificante.
¿ok? Entonces estábamos relacionados ¿con quién? Con el Dios Todopoderoso, con el Dios que es Espíritu. ¿Me están siguiendo acá? Entonces había una relación. Espíritu, hombre, espíritu vivificante. Teníamos al Dios que nos creó, que es Espíritu. Pero igualmente, oigan bien, todo otro tipo de religión en las tinieblas está también conectado con una espiritualidad. Pero no la de que viene del Espíritu de Dios, que es la verdad, sino de la muerta, la que viene de espíritus de engaño y de mentira. ¿Me están siguiendo acá? Entonces significa que sí, claro que sí, puede haber religiones de todo tipo y de toda clase, como las que estamos viendo, falsas, que ponen la espiritualidad como algo, como una conexión con la humanidad, pero siendo falso. Aquí Jesucristo, siendo espíritu vivificante, gracias Señor, siendo espíritu vivificante, es el que nos lleva a tener una relación verdadera con el único Dios que es espíritu y es vida. Y esto es hermoso, esto es hermoso. Entonces, no voy a hablar de las diversas religiones que hay. Ya les dije, hay religiones totalmente falsas, hay religiones que son engañosas, pervertidas, malas, etcétera, etcétera. Y si vamos a poner a la cristiandad como religión, tenemos que entender que el único centro de esa religión tiene que ser Cristo Jesús. Tiene que ser Cristo Jesús. Porque Él fue el Espíritu vivificante. Él es el que nos conecta de nuevo a Dios, que es Espíritu. ¿Entendieron a eso? Entonces, en Google saqué y miré algunas cosas. Entre las principales está el cristianismo, que continúa siendo la mayor, aunque dentro de ese cristianismo también hay muchas falsas, ¿okay?, que hablan de Cristo, pero que realmente no ven a Cristo como lo que lo deben de ver, como el Espíritu vivificante que nos conecta de nuevo con el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, está el Islam, el hinduismo y el budismo. Esas fueron las que ellos nombraron allí. Quiero decirles que en el hinduismo y lo que es el budismo hay miles de ramas de estas tipo de religiones que son falsas. Ninguna de ellas tienen redención, ninguna de ellas tienen perdón de pecados, ninguna de ellas tienen expiación por los pecados, ninguna de ellas tiene nada de estas cosas, ni siquiera el Islam. ¿Okay? La única religión de expiación es la religión cristiana. Es la única. ¿Me están siguiendo acá? O sea, cuando estamos viendo esa religión entre comillas, ¿ok? Para que ustedes vean la diferencia tan fuerte que hay. Bien, entonces, no voy a hablar de ninguna de ellas, en verdad, pues no está en mi corazón hacerlo. Ya ustedes entendieron el concepto de lo que estoy hablándoles. Bien, entonces, en el B, ¿qué hace del cristianismo una religión cristiana? Cristo es la cristiandad. Y la cristiandad es Cristo, nuestra única doctrina, nuestra única enseñanza, de la cual se desprende toda nuestra vida cristiana. Entonces, ¿cómo yo me vuelvo a conectar para ser espíritu? El que es espíritu vivificante, el que se hizo carne. Dios, quien es espíritu, se hizo ¿qué? Carne. Entonces, es Él en el que me vuelvo a conectar ¿con quién? Con Dios, que es espíritu, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. ¿Bien? Y luego también no hay nada de nosotros ni nada que hagamos en nosotros mismos que pueda reconciliarnos de nuevo con Dios. Nada, absolutamente nada. Es solamente en Cristo que podemos llegar a ser reconciliados. Es otra vez volvernos, oigan, esto es interesante, el Señor es el único que nos puede volver a que nosotros nos veamos a imagen de Dios. ¿Es quién? Cristo Jesús. Y volver otra vez a tener la mente de Dios para entender sus pensamientos, es Él, el reino, en Él, en nosotros, perdón.
Es Cristo. Entonces, cualquier cosa que tú trates de hacer por ti misma o fuera de Cristo, ya estás meando afuera del pote. Porque ya no es Cristo. Ya es una mentira. Bien, esto es muy interesante porque Dios me llevó a mirar, después de lo que vamos a ver de este punto, vamos a mirar algo muy importante que está sucediendo ahora mismo, y es la iglesia apóstata y la iglesia verdadera, que es Cristo. Y después vamos a mirar algunas cosas. Pero entonces, ¿qué hace del cristianismo una religión cristiana? Cristo es la cristiandad. Y la cristiandad es Cristo. No hay otro, no hay otro. Dios no mandó a ningún otro. Dios solamente mandó a su Hijo. Dios mismo se hizo carne. Espíritu vivificante, tomando un ¿qué? Un cuerpo humano. Punto. Se acabó. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿qué es doctrina? Y esto pues quiero enseñarles, porque muchas veces dice, la doctrina esta, la doctrina otra, la doctrina esto, pero miren, ahí en el ¿cómo se llama? En las diapositivas les pongo lo que es una doctrina. Una doctrina buscada normal en un diccionario normal es un conjunto de ideas, enseñanzas, principios básicos por un movimiento religioso. En este caso, estamos hablando de ¿qué? Del cristianismo, ¿verdad? Estamos hablando del cristianismo. Por lo tanto, en este caso, la doctrina tiene que ser ¿qué? Cristiana. ¿Quién es la doctrina del cristianismo? Cristo Jesús. Entonces, cualquier cosa que tú mezcles con esta verdad va a ser ¿qué? Una mentira. Cualquier cosa que tú enseñes a medias con respecto a Cristo es una mentira. Tú tienes que entender, como dijo el versículo que leímos en Juan 1, que de la plenitud de Él que tomamos todos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que les enseñé que era la plenitud? Que estamos total y completos ¿en quién? En Él. Por lo tanto, todo lo que fluye de aquí, todo lo que fluye de ese nuevo corazón es lo de Él, y eso es lo que nos hace siempre estar completos y vernos completos en Él. Entonces dice también, ¿quién es la doctrina o la enseñanza cristiana? Pues la única doctrina o enseñanza de Dios es ¿quién? Quiero que le remache eso en su corazón. Es Cristo, 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 Cristo. Él es Dios encarnado que nos redimió. Él es el que nos reconcilió. Ya Dios no nos habla por la ley de Moisés, sino por la ley de Cristo, que es la ley de vida. La ley de Moisés era una ley de condenación y de conocimiento del pecado. La ley de Moisés nunca nos hubiera podido redimir, porque sencillamente estaba apuntando hacia ¿qué? Hacia esto que éramos. A que no había imagen de Dios en nosotros, se había perdido. Entonces vamos un momentico a Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. Para que entiendan lo que Dios nos está hablando en esta palabra acá. Para que entendamos eso. Miren y verán a lo que dice. Capítulo 1, Hebreos 1, versículo 2. En los postreros días, ¿en cuáles días? Pues en los días en que llegó Jesús. Y continúa siendo estos días también. Y continuará siendo también estos días. Dice, nos ha hablado ¿por quién? ¿Por quién? Por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Dios hecho carne. ¿Y quién es el Hijo? El Espíritu vivificante. ¿Quién nos vuelve a conectar a nosotros con el reino de Dios que es Espíritu? Dios, el Hijo. Bien, ¿entendieron a eso? Y luego dice, ¿a quien constituyó qué? ¿Heredero de qué? De todo. ¿Y por quien asimismo qué? Hizo el universo. Cualquier cosa, oigan bien, cualquier cosa aparte de esto es mentira. Si tú quieres poner en la cristiandad y quieres poner a otra persona en la cristiandad que no sea Cristo, lo siento, no es cristianismo. ¿Podríamos decir entonces que la religión católica es falsa? Sí. ¿Por qué? Porque quitó el centro.
O no lo quitó. Lo mantuvo, pero entonces puso a otro como centro también. No lo reconoce como el único. ¿Ok? Exacto. Entonces, ¿sí me están entendiendo? Ya le quitó la prioridad a la obra expiatoria. Que el único que hubiera podido llevar a cabo esa obra expiatoria era el Hijo, porque él era el único que no tenía pecado. O a través de las obras. Sea bueno, haga esto, haga lo otro. ¿Sí me siguen? A ella le quitó todo enfoque. Si Dios me está hablando que Él nos habla hoy a través de su Hijo, eso significa que es el Hijo el que está aquí sentado en el trono de mi corazón. No otro. Yo no puedo tener dos amos. Porque llega su momento a despreciar uno. Amar a uno y a despreciar al otro. O viceversa. A mí me pasó. Yo fui Mariana. Yo sé lo que yo estoy hablando. Y es así con todo. Oigan bien, es así con todo. Cuando tú pones cualquier cosa en el centro de tu corazón que no sea Cristo, sea de pronto el dinero, sea tu novio, sea tu hijo, sea tu esposo, sea lo que sea, igualmente estás perdiendo el enfoque del único que Dios dijo a quien debemos de fijar nuestros ojos, en el Hijo. ¿Ok? Entonces, esto es importante. ¿Quién es la doctrina? Cristo. ¿A quién fue quien envió Dios para que aprendiéramos? A Cristo. ¿Quién es el Dios hecho carne? Cristo. Dios es espíritu, se hizo carne, el espíritu vivificante. Amén. Bien, vamos a otra. Juan 7. Juan 7. Juan 7. Venga para acá. Juan 7. Venga y me saluda, venga. Ah, bueno, pues. Versículo 16. Versículo 16. Vean esto, es que es hermoso cuando uno comienza a entender que si el cristianismo es Cristo y Cristo es Dios hecho carne, en el único en el cual nos debemos de fijar es en Él. Punto. No hay otro, hermano. No hay otro. Y Cristo es Dios. Y la Trinidad está en Cristo. Bien, y dice así, versículo 16. Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía. Oigan a esto. Esta enseñanza no es mía, sino del que me envió. O sea, yo no vengo a establecer mi propia doctrina, sino el que me envió a mí es el que dijo que sería en mí que aprenderían. ¿A conocer a quién? A Dios. Y luego el versículo 17. Sino del que me envió. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Vea cómo él reconoce que en su humanidad, oye, en su humanidad, el único que él podía reconocer en todas las cosas era al Padre, quien le enseñaba todas las cosas. 17. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Él nunca habló de sí mismo. Él habló siempre de la unidad que había del Padre en Él y Él en el Padre. ¿Y quién se manifestaba a través de Él? El Padre. Oh, es que yo puedo hacer esto, es que yo puedo hacer lo otro. Por favor, es el poder de Dios en mí el que fluye y hace las cosas. ¿Saben ustedes que cuando hablamos a veces muy mal? Es que yo hice este milagro. Espérense, yo hice este milagro, pero es que el que hace milagros es Dios, no es usted. ¿Sí se fija lo mal que hablamos? Poniéndonos a nosotros como haciendo el milagro. No, es el que vive dentro de mí el que hace el milagro, no yo. Porque es que yo volví otra vez ¿a qué? A la imagen de Dios. Yo volví otra vez al espíritu de vida. Yo volví otra vez a ser uno con Él, pero no de mí, sino de Él. Amén. Bien, entonces, Dios mío, no sé quién estará llamando, Señor, y lo tengo en silencio. Segunda de Juan 1:9.
Segunda de Juan 1:9. Esta me gusta muchísimo también. Vean a esto. Ahora, ¿quién enseñaba? Cuando Cristo enseñaba, ¿a quién apuntaba siempre? ¿A Él mismo o a quién? No. No, ¿a quién? Al Padre. Cuando Él enseñaba, ¿a quién se refería siempre Él? Al Padre. Al Padre, siempre al Padre. Yo veo lo que veo hacer del Padre hacer. Yo digo lo que oigo del Padre hacer, a mí decir. Entonces, Él nunca dependió en su humanidad. Oigan bien a esto. En su humanidad, Él solamente siempre dependió pues del Padre. ¿Sí me están entendiendo? Cuando tú te sales de esa premisa, ya tú estás independiente de Dios y no estás dejando que Dios fluya a través de ti. ¿Sí me entienden? No eres tú, es Él, porque Él es el Verbo encarnado. Él fue el que se hizo carne y Él fue el que te dio un nuevo corazón de carne dentro de ti, pero no es la semilla tuya, es la semilla de Él, es el Verbo, es el Logos hecho carne dentro de ti. Y Él reconoció siempre eso en Él. No soy yo, es Él. Entonces dice, segunda de Juan 1:9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. 1:9, ¿no? Carajo. Segunda de Juan, sí, segunda de Juan. Estaba bien como había dicho. Yo había dicho segunda de Juan, ¿verdad? Sí, ok, perdón. Ok. Todo el que se desvía, oigan, todo el que se desvía y no permanece, diga, no permanece en la enseñanza de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios encarnado, ¿ok? El que siempre apuntó, en todas sus enseñanzas siempre puso al Padre como el que fluía a través de Él. Así tenemos que ser nosotros. Dice, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Vean eso qué bonito. Tiene tanto al Padre como al Hijo. Bien. Primera de Timoteo 6. Hablando de doctrina. Estamos hablando de doctrina para que luego entremos a la iglesia apóstata. Porque es que la idea es que ustedes entiendan la iglesia apóstata. Porque es que estamos sufriendo ya ahora, estamos sufriendo los rigores de una iglesia apóstata. Pero gloria a Dios, porque usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Él es las arras en usted, para darle la seguridad de que usted no caerá en los lazos de estos engaños, sino que usted se mantendrá y permanecerá en la única verdad de Dios, quien es Cristo Jesús. Él es la única verdad. Bien. 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, primera de Timoteo 6, versículos del 3 al 6. Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, 5 disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Oigan esa palabra, privados de la verdad, o sea, la verdad no está en ellos, Dios mío. Que toman la piedad como fuente de ¿qué? De ganancia, como fuente de ganancia. Dios Señor. Apártate de los tales, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces la primera parte es la más importante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Dios Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces debemos de mantener ¿qué? Nuestro enfoque ¿en quién? En Cristo, en las palabras que Jesucristo dijo, en todo lo que Él nos enseñó, en todo lo que Él se llevó a cabo a través de Él y en Él. Amén. Primera de Timoteo 4, versículo 6.
Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo, le está dando unas recomendaciones, igualmente con respecto a la doctrina. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. De Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe. ¿Y qué? Y de la buena doctrina. ¿Quién es la doctrina de Dios? ¿Quién es la doctrina de Dios? Cristo. Esa es la buena y única doctrina a la cual nosotros debemos enfocarnos. Cristo, lo que hizo Cristo, la obra de la cruz, todo. Y el entender el que Él nos volvió otra vez a llevar a la naturaleza divina de Él. ¿Ok? Bien, entonces, entendiendo todo esto, miren esto. Cristo, ese es mi enfoque. Ese es mi enfoque. Entonces, ¿qué dice? Dios hecho carne, ¿correcto? ¿Quién fue el que envió a su Hijo? Dios. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es a imagen y resplandor ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Quién es el Hijo? Es el Espíritu vivificante. Nos vuelve a poner otra vez en el Espíritu de vida con el Dios el Padre. ¿Qué más? Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué otra cosa? En Cristo Jesús, ¿cómo volvimos a obtener todas estas cosas otra vez? Pues a través de toda la obra de Jesucristo. La obra de Cristo, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección, glorificación, vuelven al hombre a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué viene otra vez a ser establecido en el corazón del hombre? El reino. La mente del reino. Pensar como Dios. Pensar como Dios. Yo tengo que volver a oír esta enseñanza, Dios mío. Las cosas que el Señor nos está enseñando ahora mismo. Bien. Entonces, ¿entienden esto? Entonces, ¿cuál es la doctrina? El cristianismo. Si estamos tratando el cristianismo como una religión, pues la única doctrina, la única enseñanza es Cristo. Es la única. Cualquier cosa que tú quieras hacer en ti mismo, por tus fuerzas, tus obras, todas estas cuestiones, si no las están haciendo, oye, si Él no está fluyendo a través de ti, no hay nada. Estás obrando aquí, en la carne. Así de sencillo. Así de sencillo. Es el Padre viviendo en mí, es el Padre viviendo en mí, es el Padre viviendo en mí. Y yo hago ahora todo lo que veo del Padre, eso es lo que yo hago. No soy yo, es el Padre en mí. Es el Padre en mí, es el Padre en mí. Eso fue lo que dijo Jesús. El problema es que nos hemos estado viendo fuera, haciendo nosotros nuestras propias cosas. No. Dios, dales entendimiento, Señor, porque esto es muy lindo. Ok, ¿qué sucede ahora? La iglesia apóstata. Aquí les voy a enseñar lo que significa la iglesia apóstata. Apostasía es renunciar a la fe o dejar la fe. ¿Y quién es la fe del cristianismo? ¿Quién es el autor y consumador de la fe en el cristianismo? Cristo. En Él fueron hechas todas las cosas. Todas. Para volver otra vez a Dios, todo absolutamente tuvo que ser destruido, lo que venía de la naturaleza del diablo en nosotros. ¿Ok? Una iglesia apóstata es una iglesia que ha abrazado falsas doctrinas y se ha apartado de los principios del evangelio. Una persona apóstata es una persona que se aleja o rechaza la doctrina verdadera y toma falsas doctrinas. Pero quiero más que todo hablarles acerca de la mezcla. La mezcla. La mezcla es el peor engaño que puede haber. Porque la mezcla te está mostrando a Cristo, pero te está poniendo añadiduras para la salvación. Es que tienes que hacer esto para ser salvo. Es que tienes que hacer esto para esto. Es que tienes que hacer esto para ser bendecido. Es que tienes que hacer lo otro. No. Todo fluye de Él en nosotros, a nosotros y a través de nosotros. Estuvo buena esa frase. ¿Me están siguiendo lo que les estoy hablando? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia apóstata? La iglesia apóstata, que ya lo estamos viendo, ¿okay? Por ejemplo, tienen la gracia como libertinaje. No, podemos hacer lo que queremos. Dios nos ama de todas maneras, si es verdad. Dios nos ama y los va a continuar amando. Pero si ellos están empeñados a abrazar las tinieblas y el pecado, olvídate. Aunque Dios los ame, porque no han creído en Cristo, no serán salvos.
No serán salvos. ¿Por qué? Porque no han creído en toda la obra de la expiación. Porque no han creído que realmente la naturaleza de pecado ya perdió su poder en ellos. Por eso es que todavía viven en la sensualidad. Por eso vemos ahora iglesias cristianas teniendo pastores homosexuales o teniendo pastores lesbianas. Y eso lo están viendo ¿cómo? Bien, normal. ¿Es esta la verdad? ¿Es esta la verdadera doctrina de Cristo? No. La verdadera doctrina de Cristo es entender lo que Dios, al hacerse carne, porque tenía que hacerse carne, tomó el lugar de nosotros para destruir todo lo que venía del pecado y de la muerte, haciéndonos libres de esta naturaleza de pecado, para poder volver a ser como Dios, libres de pecado, con una nueva mente dentro de nosotros, llenos de la pureza y la santidad de Él, para pensar bien, pero también para actuar bien. Entonces, una persona que me está diciendo que Dios quiere que en medio de mi pecado, o practicando el pecado, pueda ser de Dios, yo creo que no. Sería contradictorio, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. ¿Qué estoy practicando aquí? Mi naturaleza de pecado está haciendo lo que le está viniendo en gana. Es que yo nací así y así me quedo y así soy. No, perdonen. Esa no es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es yo creer, oigan bien, recibir al Cristo verdadero, recibir a quien Dios envió, recibir todo su poder, su espíritu vivificante, recibirlo en mí, creer toda la obra de la expiación, toda la obra que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Eso es la verdadera doctrina. Y en esa verdadera doctrina es que estamos totales y completos en Él. Y por eso fue que recibimos gracia sobre gracia. ¡Ay, qué lindo! Gloria a Dios. Entonces esa es la idea. La iglesia apóstata es tener una mezcla de lo bueno y lo malo. ¿Se acuerdan de los dedos de la estatua? ¿Qué sucedía con los dedos de la estatua? Mezclados. Tú no puedes mezclar el tú venir a ser espíritu vivificante mezclando con los deseos del alma viviente. Tú no puedes pretender ser un espíritu de vida todavía en este cuerpo de pecado. No puedes. Tú tienes que decidir y determinar quién tú eres en Cristo Jesús. Porque Él es el espíritu vivificante. Ya tú tienes la ley del espíritu de vida que te hizo libre de este hombre. Ya tienes un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Ya se te fue dado el Espíritu Santo para que tú camines ahora, no en el yugo del pecado, no en la esclavitud del pecado, sino para ser libre de ese pecado, para poder vivir de acuerdo a lo que la ley del Espíritu de vida te dice a través de tu vida. Es ver a Dios en ti. Es ver la pureza, la santidad de Dios en ti. Es ver la verdad de quién tú eres en Dios. Es ver todo lo de Él en ti. Bien, entonces para ya comenzar ya en la última parte de la enseñanza, vamos a mirar, ¿entendieron lo de la? Ok, gracias Señor. Ok. Igualmente quiero hablarles con respecto a la iglesia apóstata. ¿Quién es la iglesia apóstata? Es la gran ramera o la Babilonia religiosa que está en Apocalipsis, en el capítulo 17. Entonces, esto no va a ser como decirte, ellos van a tener una doctrina totalmente falsa, mezclada con verdad y mentira, ¿ok? Mezclada con la verdad y la mentira. Esta iglesia, estas son religiones organizadas, mezcladas con filosofías, ideologías y aún políticas y cultura que viene de esa mente corrupta. Recuerde que la mente corrupta nunca piensa bien. Recuerde que la mente corrupta nunca piensa bien.
Recuerde que esa mente de sabiduría corrupta nunca piensa bien, siempre será ambivalente, siempre será corrupta, siempre tirará o inclinará su corazón, oiga, al bien y al mal, y llamarán lo bueno malo y lo malo bueno. ¿Cierto, Pastor Carlos? No me va a quedar carajo dormido. Ok. ¿Sí me están llegando a entender acá? Entonces, exacto, la doble lengua, ¿no? La doble lengua. Hablando cosas bonitas, pero sus corazones están lejos de Dios. ¿Ok? Esta iglesia no será una pequeña iglesia local. Oigan a esto. Sino que va a ser muy grande y abarcará muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esta iglesia universal, en su membresía y en su extensión o en lo que abarca. Entonces, tomará al mundo, pero al mundo caído, no nosotros, al mundo caído. Nosotros no somos de este mundo. ¿Okay? La expresión aparece en el libro de Apocalipsis 17, donde se describe la gran ramera como la mujer sentada sobre una bestia escarlata. Lo pueden leer, está ahí en ese capítulo. La mujer vestida de púrpura, de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones. No es la iglesia católica solamente. La iglesia católica es parte de esa ramera, pero no es todo. Van a ser todas las filosofías, oigan bien, religiosas que te ponen, que unen tu espiritualidad, pero no con el verdadero espíritu de Dios, sino con otros espíritus. ¿Sí me están llegando aquí a entender? ¿Okay? La ciencia cristiana, por ejemplo, el gnosticismo, el espiritismo, todas estas cuestiones van a hacer toda una mezcla, eso va a ser, mejor dicho, terrible, Dios mío. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, no va a ser algo local. Esto va a ser global. ¿Ok? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Pueblo mío, oigan, esto significa que había gente, santos verdaderos, que estaban metidos en el cuento de la mentira y el engaño, pero en el cual Dios los llama para que salga de ese lugar, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esto fue el comentario de un hombre que se llama Tozer, es un gran predicador, un gran ministro de Dios. Dice así, oídos, tan hábil es el error para imitar a la verdad, que ambos se confunden constantemente. Se requiere una vista aguda en estos días para saber qué hermano es Caín y cuál es el Abel. El apóstol Pablo también habla del comportamiento exteriormente agradable de los apóstatas y de sus enseñanzas, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso está en 2 de Corintios 11, 13 y 14. En otras palabras, no esperes tú que los apóstatas parezcan malos por fuera o que pronuncien palabras dramáticas de herejía al comienzo de sus enseñanzas. En lugar de negar la verdad rotundamente, los apóstatas la tergiversan, o sea, tuercen la verdad, mostrando la mentira como si fuera una verdad. Eso es lo que hace la iglesia apóstata. Y eso es lo que está sucediendo actualmente en la iglesia cristiana. De ahí que el Señor dice, oigan, váyanse de esos lugares. Y aquí hay muchas iglesias de ese tipo. No solamente aquí, en todas partes. Eso ya es mundial, exacto, mundial. Me están siguiendo acá, ¿verdad? Entonces dice, en lugar de negar la verdad rotundamente, los apóstatas la tergiversan para adaptarla a su propia agenda. Pero como señaló un pastor Lenski, las peores formas de maldad consisten en perversiones de la verdad. ¡Wow!
Repito, las peores formas de maldad consisten en perversiones de la verdad. Es como yo venderle a usted una leche y decirle esto es verdadera leche y es una leche sintética. Sabe igual, se siente igual, huele a leche, por favor. Yo tengo una cosita de panquecas que es de avena con vainilla. Cuando yo las abro para hacer las panquecas, es de hojuelas de avena, es muy rica. Cuando yo las abro, huele a pura vainilla. Huele a pura vainilla. Cuando yo la pruebo, sabe a vainilla, pero resulta que es una vainilla completamente sintética, porque no es la verdadera. Pero sabe igual, huele igual. En el Senado, en el gobierno, todos se miran impecables por fuera, ¿verdad? ¿Cierto o no? Bonitos, sacos, juiciosos, ¿ok? Cultos, bien vestidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que llaman ustedes los cuellos, cómo es? Los vestidos de cuello blanco. Ladrones de cuello blanco. Por fuera, tú no lo ves un ladrón, pero por dentro sus corazones están corrompidos. ¿Llenos de qué? De carroña, llenos de ambición, llenos de esto, llenos de lo otro. Yo veo a mi presidente y yo lo veo hasta simpático el hombre. El hombre no es un hombre feo, no, de verdad. O sea, en lo natural, oigan, en lo natural se ve hermoso. Sí, podría ser, sería, sí, atractivo también, sí, claro. Oiga, en lo natural. Hermana, estamos hablando en lo natural. Ok. Pero cuando tú ves el corazón de ese, cuando ese hombre abre la boca, oiga, cuando ese hombre abre la boca, nos damos cuenta que realmente quién es él. Un ladrón corrompido, borracho. Ahí es donde uno se da cuenta lo que hay en el corazón de ese hombre. El otro día vi un video que nos enviaron acerca de lo que es realmente lo que está pasando con las EPS, la razón de los medicamentos y toda esa cuestión. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno creó una entidad en donde todo el dinero les llega a ellos. No les llega un milloncito, les llega 2,000 billones de pesos. ¿Y quién lo está administrando? El presidente, Petro. Y se le deben a las EPS, oigan, 4,000 y pico de billones. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Y lo dio. O sea, el hombre se tira el trabajo de hacer el video y comprobar lo que él está hablando, que no es mentira. Entonces, si tú miras a Petro, dice, las peores formas de maldad consisten en perversiones de la verdad. En perversiones de la verdad. Él ha pervertido la verdad. Él ha pervertido absolutamente todo. La libertad del pueblo, la democracia, todo lo ha pervertido. Porque es un pervertido en su corazón. Me están siguiendo acá, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué se esperan ustedes de una iglesia apóstata? Nos van a pintar cristos que no son cristos, cristos falsos. ¿No pervirtió el otro día la doctrina de Cristo? Dios mío, la pervirtió Petro cuando habló acerca del rico pulón. Debe ser el rico pulón. Okay, todo lo que dijo con respecto a los pobres y toda esa cuestión y a la doctrina de Cristo, pervertido. Está totalmente pervirtiendo la verdad. Y quieren poner a Jesucristo como un socialista comunista. ¿Quién dijo eso? Bueno, no hablemos más, porque no tengo tiempo, sí. No pequemos.
Bien, ok, entonces la encarnación, oye bien, la encarnación hace posible, ya les había hablado de la encarnación, ¿no? O sí, ok, sigue, ok, bien, la encarnación. Entonces la importancia de entender la encarnación, aquí vamos ya un poquito más rápido, ok, Cristo nació para que pudiera morir. Cristo se encarnó para expiar y propiciar. Cristo fue manifestado ¿para qué? Para quitar los pecados. Cristo se encarnó para ser humano como nosotros y poder ofrecer su vida como sacrificio. ¿Por quién? Por los pecados. ¿Qué más? La encarnación es una declaración de amor al hombre para proveer ¿qué? Salvación. Entonces, miren todo lo que se llevó a cabo en el Dios hecho carne. Bien. Vamos a mirar entonces la encarnación. Vamos ahí a Juan 1:1. Entonces, ¿quién es la doctrina de Dios el Padre? Cristo Jesús. ¿Y fuera de esa doctrina hay alguna verdad? No. Fuera de esa doctrina solamente hay engaño y mentira. Bien, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14. Y el verbo se hizo ¿qué? Carne y fijó tabernáculo entre nosotros. ¿Quién vino a ser Él? Él vino a ser el templo de Dios. En su humanidad vino a ser el templo de Dios y la morada del Espíritu Santo. ¿Qué somos nosotros ahora en Dios? En Cristo Jesús. Templo de Dios y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Eso es lo que somos ahora en Cristo. La carroña no puede ir con la santidad de la verdad. Así de sencillo. Bien. ¿Qué hace la expiación en el ser humano? Vamos entonces a hablar ahora acerca de la expiación. Vamos a estar mirando algunos versículos con respecto a expiación. No lo vamos a ver todo porque de verdad, mejor dicho, sería exhausto. Me tomaría meses enseñando toda la obra de la cruz, parte por parte. Voy a hacerla de una manera general para que la entendamos, para que entendamos que Él es la doctrina. Dios envió a su Hijo para que ahora en Él pudiéramos darnos cuenta que volvemos otra vez a Dios y Dios a nosotros. Esa es la razón de la encarnación. ¿Qué hace la expiación en el ser humano? La expiación demuestra que Dios es benevolente. Jesús, el que no tenía pecado, se ofrece como expiación por los pecados de la humanidad. Quien cree que Jesús fue el sacrificio, expiación de Dios, Él limpia su pecado, accede al perdón de la culpa y se libera del castigo por el pecado. Entonces, ¿quién es la doctrina? Cristo Jesús. Entonces, si creemos que Jesucristo es nuestra expiación, que Él fue el que fue ofrecido como el sacrificio por nuestros pecados, ¿será que necesitamos hacer alguna cosa para ser perdonados de nuestros pecados? ¿Será que tenemos que hacer alguna penitencia para ser perdonados de nuestros pecados? ¿Será que después de que si yo he sido un pecador que no ha creído en Cristo Jesús, ¿será que yo cuando me muera se puede redimir esa naturaleza de pecado? No. ¿Me siguen aquí? Por eso es que Jesucristo es la única doctrina. ¿Cuántos alabamos a Dios? Amén. Bien. Ok. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Oigan bien, se ofreció a Dios. ¿Quién se ofreció? Cristo. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho, de las obras de pecado, de muerte, para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y adorar al Dios viviente. ¿Hay alguna religión? Oigan bien. ¿Hay alguna religión aparte de la verdadera religión cristiana quien tiene como única doctrina a Jesucristo que ofrezca esto de la expiación? No, solamente nosotros, los que somos uno en Cristo. Podemos decirle al mundo, oiga, Él fue el sacrificio por sus pecados. ¿No tengo nada que hacer? ¿No tengo nada que hacer para expiar mis pecados? No, no tienes nada que hacer para expiar tus pecados. ¿No tengo que hacer penitencias y hacer 10 rosarios? No, no tienes que hacerlo, porque Él fue la expiación. Y no nos costó nada a nosotros, le costó a Él todo.
derramar su sangre para que en esa sangre pudiéramos ser perdonados, redimidos, lavados, etcétera, etcétera. ¿Me siguieron acá? ¿Se le están quitando la venda a los ojos de ustedes? ¿Ah? Amén. Bien. Anticristo es el adversario de Cristo. ¿En contra o en lugar de? Oigan, ¿en contra o en lugar de? ¿Será que las dos cosas pueden suceder en el mismo? Sí. Él puede estar mostrando que está en lugar de Cristo, y en el momento en que Él está mostrándose como el Cristo, se está mostrando como en contra de Cristo. ¿Sí me están siguiendo acá? Entonces es importante que entendamos esto, porque hay muchos Cristos falsos que se van a presentar delante de nosotros. Amén. Término que puede significar uno que se opone a Cristo o el que ocupa el lugar de Cristo, o uno que combina ambos papeles al asumir los privilegios de Cristo de tal modo que en realidad actúa contra el Espíritu, los principios, la doctrina y la misma persona de Cristo. ¿En qué va a consistir la religión apóstata o la iglesia apóstata? En eso. Son anticristos. Ahora, quiero decirles algo. El espíritu del anticristo siempre se ha estado moviendo desde el momento que Cristo vino a la tierra. ¿Ok? Juan nos habló acerca del anticristo. Pablo también nos habló acerca del espíritu del anticristo. Es un espíritu que se mueve para que las personas no acepten al verdadero Cristo. El que se opone a que las personas tampoco crean en Cristo, en el verdadero Cristo. ¿Podríamos decir entonces que hay iglesias anticristianas? Claro que sí. Se oponen a conocer la verdad. Y se oponen, por ejemplo, en la expiación. Miren, la expiación es lo más hermoso. Cuando tú de verdad miras la expiación que te lleva a cabo todo lo que es la redención, la remisión, el perdón, todo, absolutamente todo. Tú te das cuenta de que todas las enseñanzas de la Iglesia Católica son falsas. Allá te ponen a hacer penitencias para que puedas ser perdonada por Dios. Te ponen arandelas. Es que usted no puede esto, es que usted no... En Cristo ya fuimos perdonados. La sangre de Cristo fue suficiente para lavarnos de todos nuestros pecados. Amén. Entonces, cualquier cosa que sea el espíritu del anticristo es porque está en contra de Cristo o porque ha tomado el lugar de Cristo. Y ellos han tomado el lugar de Cristo. Ellos son los únicos que pueden perdonar pecados. O sacarlos del... Ay, gracias por esa. Uy, esa está buena. O sacarlos del purgatorio. O sea, que a través de las oraciones ellos pueden sacar a una persona que ya Dios determinó, porque nunca creyó en Cristo, sacarlos de un lugar en donde siempre estuvieron y nunca fueron sacados porque nunca creyeron en Cristo. ¡Wow! My God. Dios, guárdanos. Porque hay muchas religiones de ese tipo. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos que ver, Cristo murió en la cruz a fin de ¿qué? De redimirnos. Él fue el Cordero de Dios que quita el ¿qué? El pecado. ¿Quién fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Quién fue? Cristo. ¿El hombre me tiene que perdonar? No, Cristo fue el que me perdonó en la cruz del Calvario. Si yo creo en Cristo, todos mis pecados son perdonados. Si yo creo en Cristo, todos mis pecados son perdonados. Amén. Bien, siguiente, su muerte reconcilia al hombre con Dios y a Dios con el hombre. El mayor valor de la obra de Cristo no fue solo su ministerio, sino fue su muerte a través de la cual se reconcilian Dios con el hombre y el hombre con Dios. Su principal ministerio fue salvador y redentor de la humanidad a través de ¿qué? De su muerte. Gracia sobre gracia y más gracia y más gracia para que nosotros volviéramos a ser uno en Dios, para que nosotros volviéramos a ser del espíritu de vida, para que nosotros volviéramos a ser a la imagen de Dios. Amén. Bien. Juan 1:29. Juan 1:29. Ok. Nos dice que cuando Juan el Bautista lo vio, declaró: he aquí el Cordero de Dios que ¿qué?
que quita el pecado del mundo. Vamos a 2 de Corintios, a 2 de Corintios 5, 18, 19 y 21, dada por la Passion Bible Translation. Dice así: todo lo nuevo viene ¿de quién? De Dios. Diga, todo lo bueno, todo lo nuevo viene de Dios. ¿De quién? De Dios. ¿Quién nos ha qué? Reconciliado con Él. ¿A través de quién? ¿A través de quién? ¿A través de quién? ¿De algún sacerdote? No. Es que yo te voy a dar la absolución de tus pecados. ¿Perdón? Es que la absolución de los pecados ya la llevó a cabo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Me están siguiendo? Wow. Con Él a través de Cristo, y nos ha dado el trabajo, ahora, el trabajo a nosotros de reconciliar a toda la gente con Él. No es que nosotros tengamos el poder para perdonar los pecados, oigan bien, sino que tenemos el poder del Evangelio en nosotros para decirle a la gente: oye, ya Dios te perdonó todos tus pecados, solamente cree en aquel que se llevó tus pecados, confiésalo a Él como tu Señor y tu Salvador, que entonces vienes ¿a qué? A ser salvo de tus pecados. O a ser libre de tus pecados, o a ser perdonado de tus pecados. Amén. 19. Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios está tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta ¿qué? Los pecados ¿de quién? De nadie. Esto no va por el color de su raza, esto no va por el estatus social que usted tenga, esto no va por cultura, esto no va a ser por el graduado en Harvard, el graduado en los Andes, en la Javeriana, en esto, en lo otro. No. Es para todos. Amén. 21. Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con todos nuestros pecados para que por medio de Él, ¿de quién? De Cristo. ¿Quién es la doctrina de Dios? Cristo, para que por medio de Él, quien fue el que Dios envió, pudiéramos estar delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él, en el justo, en Cristo, en el que no tenía pecado, que se hizo pecado, para que yo pudiera ahora ser justa delante de Dios. Y por la obediencia de uno he venido a ser ¿qué? Justa. ¡Wow! Gloria a Dios. Gracia sobre gracia y más gracia. Y añádele más gracia y añádele más gracia. Aleluya. Aleluya. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Me gusta ese de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado ¿qué? En carne, justificado en el Espíritu. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey! Dios fue manifestado ¿qué? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba ¿qué? En gloria. ¿Cuántos estamos arriba? ¿Quién es Él? La doctrina de Dios. La doctrina de Dios. Amén. Ok. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis. Número 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme ¿qué? A las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme ¿qué? A las Escrituras. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento? ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento? Cuando usted iba a llevar al Cordero, usted ponía sus manos sobre la cabeza del Cordero y le transfería sus pecados a ese Cordero. ¿Qué fue lo que hizo Dios el Padre? Transferirle a Él todos nuestros pecados, los suyos y los míos, lo que íbamos a cometer durante toda nuestra vida. ¿No les parece a ustedes esto prodigioso, grandioso, precioso, maravilloso, increíblemente bueno? ¿No es acaso el evangelio, las buenas nuevas, increíblemente buenas, que son increíbles de creer? Que yo no necesito hacer nada para ser perdonada, solamente verme en la cruz cuando Él se estaba llevando mis pecados. Esto es maravilloso. Bien, su muerte es el tema prominente de las Escrituras. La muerte de Cristo estaba ¿qué? Predeterminada.
La muerte de Cristo fue ¿qué? Voluntaria. La muerte de Cristo fue ¿qué? Vicaria, fue dada por otros. La muerte de Cristo fue ¿qué? En sacrificio. Pregunta, ¿hay alguna religión que tiene esto? ¿Hay alguna religión que tiene esto? ¿Hay alguna religión que declare que su fundador es un hombre sin pecado? No, solamente la iglesia cristiana verdadera, pura. La que tenemos al verdadero Cristo delante de nosotros, el que expió todos nuestros pecados, el que en su muerte se llevó toda nuestra muerte. Amén. ¿Me siguen aquí? Vamos a Hebreos. Ok, Hebreos no, esperen porque es que, ok, ya, aquí está. Ok, Hebreos 2, sí, Hebreos 2, versículo 23. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Vaya, qué versículo tan poderoso ese. Versículo 2, 23. Hebreos 2, Hechos, perdón. Hechos 2, 23. A este, entregado por el determinado consejo, me gusta que estén pilosos, y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Apocalipsis 13, 8, no lo vamos a leer, ¿ok? 13, 8, el que fue inmolado desde el principio del mundo. Bien, Juan 10, versículo 17, fue voluntaria, la muerte de él fue voluntaria. El Padre me ama porque doy mi vida. Juan 10, 17 y 18, porque doy mi vida para volverla a tener. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy ¿qué? Libremente. ¿Fue voluntaria la muerte de él? Fue voluntaria. Él lo quiso hacer, ¿ok? Bien, vicaria significa que fue en favor de los demás. El Papa no es el vicario de la iglesia cristiana. Cuidado. Hay que ponerlo más atrás esa vaina. Ok, pongan atención. El Papa no es el vicario. Él no entrega su vida a favor de nosotros y de ninguno. ¿Ok? Vicario significa en favor de los demás. Y él no lo hizo, ni lo hará nunca. Ni ningún otro humano que quiera entregar su vida. Oigan, ningún ser humano que quiera entregar su vida para salvación del mundo puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es que el que señaló Dios fue al que envió su Hijo. Porque todos los demás estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Me siguieron acá? Entonces una persona que diga que yo soy el Cristo y que soy el vicario y que soy esto y que soy lo otro, ¿qué vende a ser? Un falso, el anticristo, exacto. ¿Ok? Entonces dice, Primera de Pedro 3:18, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, o sea, a favor de nosotros, para llevarnos ¿a quién? A Dios. Vean esto, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. ¿Cuál era la idea de la gracia sobre gracia y más gracia y más gracia y más gracia? ¿Cuál era la idea? Volvernos a Dios. ¿Ok? Volvernos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Bien, fue un sacrificio como ofrenda por el pecado. Él fue la ofrenda por nuestro pecado. Él fue el cordero que fue entregado. Él fue el cordero de Dios. Él fue la ofrenda de Dios por nuestros pecados. ¿No les parece a usted tremendo eso? Hebreos 9:14. Ana, ya la leímos, pero póngalo ahí porque hace referencia a eso. Bien, la siguiente, la muerte de Cristo era necesaria.
La santidad de Dios la hizo necesaria, el amor de Dios la hizo necesaria, el pecado del hombre la hizo necesaria. ¿Era necesaria la muerte? Sí, era necesario realmente que Dios hiciera carne, porque en Él, quien no tiene pecado, era el único que podía redimirnos a nosotros del pecado. Otro pecador igual a nosotros nunca nos hubiera podido redimir. Por eso Dios se hace carne. Dios se hace carne. Hebreos 10, 5 al 10. Por lo cual entrando en el mundo dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. 8. Diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley mosaica. 9. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Versículo 10. En esta voluntad, oigan, en esta voluntad somos santificados mediante, ¿somos qué? Santificados. Diga: soy santificada. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Quién te hace santo a ti? ¿Un papa? ¿O te hace santa la obra que Él hizo, siendo Él la ofrenda por el pecado, para que tú puedas ser santificada y ser llamada santa y justa? ¿Quién lo hizo? Cristo. Fue el único que lo hizo. ¿Hay alguna otra religión que esté mostrando esto? Y si hay alguna religión que se diga cristiana y no me está mostrando la doctrina verdadera que está en Cristo, es anticristiana. Punto. Se acabó. Es una falsa. Es una iglesia apóstata. La santidad de Dios la hizo necesaria. Juan 15. Juan 15, 3 al 5, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 13, 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo él está limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, refiriéndose a Judas. El amor de Dios la hizo necesaria. 3:16, Juan 3:16, Juan 3:16. Vamos a ver muchos versículos porque estoy hablando acerca de la muerte, la expiación. Él fue el sacrificio para que ahora nosotros en Él pudiéramos ser libres del pecado y de la muerte. Bien. ¿Qué les dije? Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Estas palabras de amo tanto al mundo fue algo intenso. Dios nos ama con una intensidad tremenda. Dios nos ha amado con amor eterno siempre, inamovible. Bien, primera de Juan 4:10, no lo vamos a leer. Primera de Juan 3:16. Sabemos lo que es el verdadero amor, porque Cristo dio su vida ¿a quién? Por nosotros. Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25. Ustedes eran como ovejas perdidas, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. Isaías 59:1-2. Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Pero el brazo de Él no fue corto para poder salvarnos, ni sus oídos sordos para poder no oírnos. Efesios 2:13. Pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no estamos lejos de Dios, porque la muerte de Cristo nos acerca de nuevo a ser una con Él. Ok. Siguiente. El alcance de la muerte de Cristo por la humanidad de todos los tiempos, por cada miembro de la raza humana en forma individual, por los pecadores, por el injusto, por el impío, por nosotros, su iglesia y su cuerpo. Vamos a leer la última, por su iglesia, Efesios 5, 25 al 27. Cualquier otra cosa
que nos esté quitando este privilegio de que Él es el único en quien fuimos nosotros perdonados. Fue quitada la ley del pecado y de la muerte, solo en Cristo Jesús. Cualquier otra cosa diferente a esto es un anticristo. Cristo amó a la iglesia. Efesios 5, 25 y 27. Cristo amó a la iglesia y entregó su vida, ¿por qué? Por ella. 27. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. ¿Quién lo hizo? ¿El hombre o quién lo hizo? Fue Cristo, y toda la obra de la expiación de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Somos o no una iglesia pura? ¿Necesitamos algo para ser purificados? ¿O ya la sangre de Jesucristo fue suficiente para purificarnos? ¿Necesitamos cualquier otra cosa para ser perdonados? ¿O ya, siendo Él el sacrificio perfecto para todos nuestros pecados, para ser perdonados de todos nuestros pecados, creen ustedes que eso fue suficiente? Amén. Todo lo de Él y lo que hizo por nosotros. Los resultados de la muerte de Cristo ahora es bajo la gracia por medio de la fe. Somos atraídos hacia Él y es quitado el pecado del mundo. Entonces podemos vernos como la única doctrina que es en Cristo Jesús. Podemos realmente aceptar a Cristo Jesús como nuestra única verdad, como nuestro único Señor y Salvador. Sí. Bien. Vamos a Tito 2:11. Tito 2:11. Dice, porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación. ¿Para quién? Para todos. ¿Cuál amor de Dios? El amor de Dios que derramó a través de quién? De su Hijo Jesucristo. Atraídos, Juan 12:32. Juan 12:32. Bien. Juan 12:32. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todo el mundo hacia mí. A mí me gusta tanto este versículo, de verdad. 33. Dijo esto para mostrar qué clase de muerte iba a tener. Quitado del mundo, es quitado el pecado del mundo. Juan 1:29. Bueno, ya lo hemos repetido. El Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado de ¿qué? Del mundo. Bien. Estamos viendo la intensidad de esta doctrina. Estamos viendo todo lo que en Él, en su Hijo Jesucristo, fue llevado a cabo para expiación de todos los pecados. Estamos entendiendo todo lo que vino de gracia, más gracia, más gracia, más gracia, para llevar al hombre otra vez a Dios y volvernos a ver como Dios. ¿Están viendo esta grandiosidad de su obra? La muerte de Cristo da al creyente una nueva creación. El poder de la muerte espiritual en el creyente es destruido. En la muerte de Cristo se asegura la redención de la maldición de la ley. Se provee liberación de la esclavitud de la ley. Se provee la base de nuestra filiación. Se elimina la distancia moral entre el hombre y Dios. Pregunta, ¿necesito yo de otro hombre para acercarme a Dios? No. ¿Necesito un sacerdote para que él vaya a presentar ofrendas en nombre mío? No. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la ofrenda perfecta para el pecado. Porque es la sangre del Cordero de Dios la que quitó y lavó todos mis pecados. ¿Me están siguiendo aquí, verdad? Bien. Se provee la reconciliación igualmente con la muerte. Estoy todavía hablando todo lo que es la muerte de Cristo en el creyente. Se provee una reconciliación con Dios. ¿Quién me puede reconciliar con Dios? Cristo Jesús. Se asegura el perdón de todos los pecados. ¿Quién me puede perdonar todos mis pecados? Cristo. Se provee limpieza constante de todo pecado. ¿Quién hace eso? Cristo. La sangre de Jesucristo derramada constantemente en nosotros nos limpia de todos nuestros pecados. Se provee la base de la justificación. ¿Quién es el que es mi justicia? Cristo. Por eso puedo ser yo ¿qué? Justificada. La condenación es quitada para siempre. Se efectúa la compra del creyente para Dios. Su muerte fue dada para tener ahora vida.
Siguiente, la muerte de Jesucristo despojó a Satanás de su poder. Oigan, la muerte de Jesucristo despojó a Satanás de su poder. En relación a Satanás y a los poderes de las tinieblas se asegura su derrota. Satanás fue arrojado fuera. Satanás es destruido. Son despojados y desnudados de su luz falsa y engañosa todos los poderes y principados. ¿Quién logró todo esto? Cristo Jesús. ¿Hubo alguien que lo hubiera podido lograr? Ahora, pregunta, ¿hay alguna otra religión que muestra claramente la potestad de las tinieblas y ahora el reino de Dios? No, lo que hace la religión falsa es mezclar las tinieblas con la luz, sin ver siquiera la luz verdadera. ¿Sí me están siguiendo, verdad? ¿Ok? ¿Queda claro eso? Bien, vamos entonces a unos versículos muy claves en esto. En la Gálatas 3:10, los que se preocupan solo para cumplir la ley están bajo maldición. Esas son las personas que todavía están bajo el sábado, bajo la ley mosaica, bajo maldición. Miren y verán, los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición. Yo ahora, la única manera que yo hago para cumplir la ley de Dios es a través de la ley del Espíritu de vida. Es la única manera. No hay otra manera. Yo no tengo que cumplir con las fiestas de los judíos, yo no tengo que cumplir con las fiestas, con el sábado, yo no tengo que cumplir con que no puedo comer puerco o cerdo, que no puedo esto, que no puedo, que no puedo, que no puedo, que no puedo. Eso lo hizo la religión, la cual Dios cumplió. Cristo la cumplió en todos los aspectos. Tanto así que cuando iban a apedrear a la mujer por la ley mosaica, ¿qué fue lo que dijo? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Les dio una convicción de pecado tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que se dieron cuenta que todos habían pecado de una manera u otra, tanto que también merecían la muerte como ella. ¿Sí me están siguiendo acá? Eso no lo hace ninguna religión. Solo la gracia. La gracia. Es la única que lo hace posible. Ok. Gálatas 2:14. Teníamos una deuda porque no cumplíamos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Esa suena un poquito diferente. Esa suena un poquito diferente. Ya se la voy a leer de la Reina Valera. Porque el acta de los decretos que estaba en contra y en medio de nosotros fue que clavada en la cruz del Calvario. Colosenses 2. Colosenses 2. Colosenses les dije. Colosenses 2, 14. Anulando el acta de los decretos. Aquí dice el versículo. Ay, Dios mío, Señor, se me bajó otra vez. Espérense un minuto. Ok, Colosenses. Ok, Colosenses 2:14, sí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz del Calvario. Ahora no encuentro la de la versión que tenía. Bueno, ya quedó así. Ok, bien, eso fue lo que hizo. Bien, despojando y desnudando de su falsa y engañosa luz todos los poderes y principados. 15, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En qué? En la cruz. ¿Qué nos está mostrando aquí? Dios. ¿Qué nos está mostrando Dios a través de su Hijo? Métanse esto en el corazón. ¿Qué nos está mostrando? Si Él es la única doctrina, si Él es el único al cual Dios envió, ¿qué nos está mostrando aquí? Que sencillamente Él quería totalmente la destrucción de todo el reino de las tinieblas y la potestad para colocarnos otra vez en el reino de Dios. ¿Y estamos o no estamos en el reino? Esa es la única cosa. Él es el único.
que lo pudo hacer. Él es la única doctrina dentro de la religión cristiana. Y si no estamos en esa doctrina, no es cristiano. Punto. No es cristiano. No hay para más. No hay para más. ¿Ok? Bien. Siguiente. La muerte de Cristo en relación con la creación se asegura la liberación de la creación. Vamos rápidamente a Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Ya vamos terminando. Romanos 8, versículo 20. Aún para la creación. ¿Se acuerdan que la creación fue maldita, la tierra fue maldita a causa del pecado del hombre? ¿Se acuerdan que Dios le dijo al hombre que a causa, por culpa tuya, en pocas palabras, a causa de ti, la tierra ¿qué? Es maldecida? Pero miren aún esto, es que la expiación y todo lo que en Cristo Jesús Él vino a hacer para restaurar, no solamente restaura al hombre, restaura la tierra. Restaura el corazón de la tierra. Y dice así, versículo 20, la creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza, versículo 21, es otra versión, que la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para disfrutar luego la grandeza de los hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ir a redimir la tierra? Amén. La tierra está muy agradecida con nosotros. Versículo 22. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. 23. No solo el mundo, sino también nosotros sufrimos, pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea liberado. Pero mientras tanto podemos liberar la tierra de toda maldición. Bien, la obra sacrificial hecha en la cruz por nuestro Señor Jesucristo es descrita con los términos de redención. Vamos a leer todos estos. Redención, expiación, remisión, justificación, propiciación, sustitución, imputación y reconciliación. ¿Hay alguna religión aparte de la verdadera y única cristiana de que pueda ofrecer cada una de estas cosas? No. Solo Dios en su Hijo Jesucristo hizo posible que el hombre fuera redimido de nuevo y volverlo a poner en el original, a su imagen y semejanza. Solo la obra de Cristo. Por eso es que hago tanto énfasis en la obra de Cristo. Porque entre más tú conoces la profundidad de la obra de Cristo, pues vas a entender mucho más acerca de que realmente tú eres a la imagen de Dios en Cristo. ¿Me están siguiendo? Y esto es importante. Entonces, voy a ir rápido, no me voy a demorar mucho porque quiero terminar. Redención es una acción y efecto de redimir. Se refiere al sacrificio que hizo Jesucristo. Expiación es la acción de enmendar una culpa. Aquí en el Antiguo Testamento se llevaba a cabo con un cordero o con un animal. Ahora en el Nuevo Testamento fue Cristo en la cruz del Calvario, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Remisión. Cuando confesamos nuestro pecado lo estamos colocando sobre el Cordero de Dios. Eso fue lo que sucedía en el Antiguo Testamento y esto fue lo que Dios, al haber puesto a su Hijo como el Cordero de Él, como el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados, puso todos los pecados encima de su Hijo. Todos los pecados. Por eso fue la sobreabundancia ¿de qué? De su gracia. Mateo 26, 28. Esa palabra remisión significa remitir, o sea, quitar la penalidad o quitar el castigo. En este caso el castigo o la pena era la muerte. Eso Cristo se llevó, por eso es que Él tiene que morir para llevarse esta penalidad o este castigo de muerte sobre Él.
porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hebreos 9:22, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hechos 5:31, Hechos 13:38 y Hebreos 10:18. Donde hay perdón de todas estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces ya nosotros no tenemos que hacer penitencia por nuestros pecados. ¿Cuántos están contentos? Ok, la justificación. La justificación. El que no tenía pecado, se hizo pecado ¿qué? Por nosotros, dándonos su justicia. La obra que Él hizo a cabo en la cruz del Calvario fue lo que nos justificó, lo que nos llevó a ser justos en la obediencia de Él. ¿Entendieron? Ok, tenemos 1 Corintios 1:30. En Cristo Jesús, oigan bien, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Romanos 3:23 y 24, no lo vamos a leer, no tenemos ya el tiempo. Romanos 5, 8 y 9. ¿Cómo podemos ser justificados? ¿Cómo podemos ser justificados? ¿Por medio de qué? De la fe. ¿De qué fe? ¿De qué? De Cristo. Él estaba allí llevándose el pecado de nosotros. Eso tuvo que iniciador y consumador de la fe. ¿Okay? Y ahora nosotros creemos que Él creyó que al llevarse nuestros pecados, nosotros estábamos siendo libres del pecado y siendo justificados para Dios. Esto es asombroso. ¿Hay alguna iglesia o alguna religión que ofrece esto? Ninguna. Pero la iglesia apóstata va a tergiversar las cosas. ¿Ok? Bien. Ok. Ok. Propiciación. Propiciación. En el lugar santísimo se encontraba el arca. En la parte superior del arca había una tapa llamada ¿qué? Propiciatorio, donde descansaba la nube o símbolo visible de la presencia divina. Desde ese lugar Él impartía misericordia cuando se rociaba la sangre de la expiación. Guardaba al pueblo del juicio condenatorio de la ley y por la sangre impartía misericordia. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. El propiciatorio es Jesucristo y su obra de expiación. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación también alude no solo a la acción de cubrir nuestros pecados, sino que trata ahora con la tarea de aplacar o de quitar la ira de la condenación de muerte sobre nuestras vidas. Jesucristo, solo Jesucristo. Sustitución, tomó mi naturaleza animal pecaminosa sobre sí mismo. Eso fue lo que fue sustitución. Imputación, se le fue imputado la naturaleza de pecado y nuestros pecados para que en Él fuéramos libres del pecado y la naturaleza de pecado y pudiéramos volver otra vez en el poder de la resurrección a ser a imagen de Dios en Cristo Jesús. Entonces, me gusta siempre lo que es la imputación y la sustitución. Es una de las cosas que he entendido muy profundamente en mí para realmente vernos de la manera en como realmente Él nos ve. Puros, sin pecado, sin arruga, vestidos de gloria, vestidos de resplandor de gloria sobre nosotros. La reconciliación, de la cual ya hemos hablado, y tenemos una clase que se llama la reconciliación muy bonita. ¿Okay? Imagina dos amigos que tienen una pelea o una discusión. La buena relación que una vez disfrutaron está tirante al punto de romperse, que eso fue lo que sucedió con el primer Adán y Dios. Ellos dejan de hablarse. Uno de ellos deja de hablarle al otro. La comunicación entre ellos se considera incómoda. Los amigos gradualmente se convierten en extraños. Tal distanciamiento solo puede ser revertido
por la reconciliación. Reconciliarse es restaurar la amistad o la armonía que habíamos perdido en el paraíso por el primer hombre Adán, y es restaurada en el postrer Adán, Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes creen que esto es maravilloso? Toda la obra de Cristo. La última. Terminé. Creo firmemente, vamos a leerlos todos para que se les quite un poquito, porque es que eran muchos los versículos. Vamos todos a leerlo. Creo firmemente que Jesucristo es Dios y Señor, que solo Dios hecho carne en Cristo se hizo posible la obra de la cruz, su resurrección y su glorificación. Pudimos ser restaurados por medio de Él para ser de nuevo en Dios uno, con una humanidad redimida y establecer el reino de Dios en los corazones de la humanidad. ¿Cuántos creen esto? Esta es la enseñanza de hoy. El haber entendido toda la obra de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que sucedió desde el momento en que Él fue engendrado, en el momento en que Él se entrelazó con el corazón de la humanidad, en el momento en que Él nació, en el momento en que Él aún en el tiempo de su ministerio, todo lo que sucedió. Igualmente desde el momento en que Él en el jardín del Getsemaní toma todo, absolutamente toda la humanidad del hombre de pecado, sus pecados, y todo esto para mostrar gracia sobre gracia, y más gracia, y más gracia, y más gracia, hasta lograr totalmente que todo esto fuera destruido en el hombre para volver otra vez a colocarnos delante de Dios como lo que somos, a imagen, resplandor de la gloria de Él. Padre Señor, te damos gracias. Prepárense, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. ¿Cómo orarías tú en esta clase? ¿Cómo oraríamos para saber realmente que todo aquello? Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor amado, porque en tu Hijo Jesucristo hemos vuelto otra vez a ser redimidos a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor amado, porque ahora en tu Hijo Jesucristo podemos, Señor amado, tener el reino de Dios en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Obra en nuestras vidas, Señor amado. Obra en nuestras vidas, Señor amado. Obra en nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, rompemos y destruimos las estructuras mentales de creencias falsas, Señor, de todo sistema de creencia falso, todo sistema de creencia anticristiano, todo sistema de creencia de mezcla, Señor amado, de haber mezclado la verdad con la mentira con la verdad, de haber aún llamado las cosas buenas como malas y las malas como buenas. Señor amado, Hoy entendemos, Señor, que esta mente corrupta que vino a través del árbol del conocimiento del bien y del mal que la mujer comió, pensando, Señor, que iba a adquirir más sabiduría, lo único que conllevó en ella fue la muerte. Lo único que conllevó en ella fuera que perdiera, Señor amado, en su corazón el reino de Dios, la mente de Dios en Cristo, la mente verdadera de Dios a la cual nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy queremos entender estas profundidades mayores de las como nunca antes habíamos entendido, Señor amado. Que realmente Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios trino, el Dios que dijo en el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, fue el Dios que se hizo carne. Él fue el que se hizo carne. Él tomó una humanidad sin pecado. Su corazón fue entretejido en el corazón de la tierra para establecer otra vez ese reino de luz y de vida.
para que de nuevo desde el corazón pudiera, Señor amado, ser fuente de luz y vida para la tierra, fue fuente de luz y vida para la humanidad. Y Él, Señor amado, lo mostró. Él mostró cómo el Padre era uno en Él. Él mostró cómo realmente Él siempre miró a Dios, el Padre, en todo lo que hacía. Él nunca dependió de su humanidad. Él nunca dependió de sí mismo. Él nunca dependió ni inclinó su corazón a ninguna otra cosa, sino solamente a ver al Padre, al ser uno con el Padre. Hoy nos humillamos delante de ti y te pedimos, perdónanos. Perdónanos porque no habíamos entendido estas verdades tan profundas de tu Hijo Jesucristo. Hoy queremos, Señor amado, entender en la profundidad de nuestros corazones que te tenemos a ti si es verdad. Tenemos a Jesús. Tenemos al Cristo resucitado en nosotros. Pero el Cristo resucitado es el Dios hecho carne. El que vivió dependiendo totalmente de todo lo que fluía de la mente de su corazón a su alma. Su alma nunca se vio fuera de la fuente. Así es. Su alma nunca se vio fuera de la fuente. Aquí estamos. Nos hemos visto una y otra vez fuera de la fuente. En nuestra alma hemos querido solucionar tantas cosas. Nos hemos apoyado una y otra vez en nuestra propia prudencia. Nos hemos apoyado, Señor, en nuestra propia fuerza y el vigor de nuestras fuerzas. Hoy te pedimos perdón. Perdón. Tu Hijo es el verdadero. Tu Hijo es Dios hecho carne. En tu Hijo estaba toda la plenitud del Padre. Toda la plenitud de la mente del Padre en su corazón. Por eso cuando Él hacía las cosas, Él te veía a ti hacerlas. Nunca las hizo por sí mismo. Porque era la mente del Padre en su corazón hecho carne. Por eso siempre el Padre fluyó a través de ti. Hoy te pedimos que en este nuevo nacimiento, Señor amado, podamos totalmente vernos en el Dios encarnado, en el Dios al cual tú enviaste a tu Hijo, que se hizo carne, al que tú señalaste, al que tú enviaste de arriba, para que ahora nosotros en Él nos podamos ver. Tú llevaste a cabo toda la obra de la cruz. Tú superpusiste, Señor, la gracia, pero le añadiste más gracia y añadiste más gracia. Enviaste a tu Hijo para manifestar la gracia, sí es verdad, pero igualmente, Señor, en la cruz nos mostraste que no bastaba con haberlo enviado y con haber hecho Él todo lo que hizo, que había que darle más gracia al hombre. Por eso Él fue el Cordero de Dios, el que quitó nuestros pecados, el que se lleva crucificada la naturaleza de pecado, el que, aparte de todo lo que Él hizo, baja y destruye una vez y para siempre el imperio de la muerte en el corazón de la tierra.
de nuestras vidas. Y fue resucitado al tercer día. Y hoy recibimos el poder de la resurrección. Hoy recibimos el poder de la resurrección. Pero no te bastó con la resurrección. Quisiste añadir más gracia sobre esa gracia que ya había sido manifestada. Y sobre lo que hiciste, Señor amado, cuando el poder del Espíritu Santo te resucitó. Dijiste: quiero enviar el Espíritu de gracia. Quiero enviar a uno que es igual a mí. Quiero enviar mi Espíritu para que more y permanezca dentro de ellos. Quiero enviar la prueba de que realmente sí son hijos míos en mi Hijo. Quiero enviar al Espíritu Santo por el cual podemos clamar: Papito. Por el cual nos podemos ver como verdaderos hijos en el único y verdadero Hijo, Jesucristo, el Dios hecho carne. Hoy entramos en esa dimensión, Señor, de la revelación, de que no es una religión lo que quieres, sino es entender que volvimos otra vez a Génesis 1, 26 y 27 y 28. Que realmente las intenciones de la Trinidad es haber establecido de nuevo en mi nuevo corazón la mente del reino de Dios. Hoy, Señor amado, oro para que todos nosotros en esta verdad podamos ser libres de la potestad de las tinieblas y de la muerte, para que así podamos vernos como se miró Cristo con el Padre, siendo uno siempre en Él. Y como Él dijo: esta misma gloria que he gozado contigo, Padre, es la misma gloria que quiero que ellos gocen. El ellos ser uno en una sola unidad, para que ellos vengan a ser también uno en nosotros. Y la obra de la cruz lo hizo posible. Todo lo que llevaste a cabo, Señor, se hizo posible. El sueño de Dios de volvernos otra vez a ti se hizo posible. Sí se hizo posible. Hoy, Señor amado, determino de verme una con Dios el Padre a través de Cristo Jesús. Él en mí y yo en Él. Pero no solamente esto. Hoy, Señor, que recibamos el espíritu de adopción. Recíbalo allí, es por gracia. Hoy queremos entender la filiación que tenemos en nuestra relación como familia que somos de Dios, siendo Él nuestro Padre y nosotros sus hijos. Es entendiendo que ahora somos embajadores del reino para llevar las virtudes del Rey y gobernar como Él gobierna, como Él quiere gobernar a través de nuestras vidas sobre la tierra, con verdad, con integridad, con santidad, con justicia. Hoy me veo una en Él. Yo quiero que se vea allí una en Él. Hay algo que los ángeles están haciendo. Al verte una con Él, la mente del corazón
del nuevo corazón que has recibido, va a comenzar a ver cómo Dios el Padre hace las cosas para que eso que estamos viendo lo podamos manifestar a través de nosotros. Ahora yo quiero que usted se vea en Él, pero que veas el fluir del reino, las virtudes de Cristo, su carácter. Pero quiero que entendamos también que el mismo Dios de Cristo es el mismo Dios de nosotros. Entonces vamos a ver también los prodigios, las maravillas, los milagros, cómo fluyen a través del río, de los ríos del agua viva que están dentro de nosotros. Hoy te doy gracias, 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 gracias. Como los ríos de gloria inundan la tierra, cómo desalojamos las tinieblas y traemos la luz, cómo destruimos la muerte para establecer la vida tuya en otros corazones. Gracias, Señor, porque sí somos el cuerpo de Cristo, sí somos la novia del Cordero, sí somos, Señor amado, la iglesia verdadera triunfante, la que se lleva a Él, la que Él se presenta a sí mismo pura, sin mancha, sin arrugas, santa, redimida, lavada por la sangre del Cordero. La que se le fueron puestas vestiduras de gloria, se le fueron despojadas las vestiduras animales, terrenales y diabólicas, pero se nos fueron puestas nuevas vestiduras, las vestiduras del reino, las vestiduras de luz. Y no solamente eso, aparte de eso, añades otra cosa más: coronas. Coronas. A los que terminamos la carrera en el supremo llamamiento de Dios, en tu santidad, en tu justicia, en tu redención. Hoy vemos, Señor, la recompensa de las coronas. Y recibimos del Rey la corona incorruptible de gloria, la corona incorruptible de vida, la corona incorruptible de gozo. Porque creímos en que Él es uno en nosotros, nosotros en Él, Él en nosotros, y que lo que fluye ya no es lo nuestro, sino lo de Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Nos resta por decirte gracias. Eso es lo único, gracias. Dele las gracias a Dios allí. Yo sé que cada uno de ustedes, de acuerdo a la capacidad de lo que Dios le ha dado, usted puede darle gracias a Dios también. Yo sé que unos han entendido mucho más profundamente su destino profético en la tierra, el plan y el propósito eterno de Dios contigo, en donde Él te llevará y tú cumplirás y tú obedecerás y tú lo mirarás a Él obrar y tú obrarás lo que Él está obrando y tú hablarás lo que Él está hablando, porque será el cielo hablando a través de tu boca. Hoy te damos las gracias.
Gracias porque fue gracia sobre gracia. Gracias porque el don de la gracia, tu Hijo Jesucristo, no le bastó manifestar tu gracia en el ministerio, Señor amado, que Él llevó a cabo antes de su muerte, sino que en todo el proceso de su muerte se llevó la muerte. Se llevó todo lo que impedía el que nosotros nos viéramos de nuevo en tu Hijo. Somos creación tuya, hechura tuya somos para hacer las obras del Espíritu. Somos espíritu de vida para llevar a cabo obras del Espíritu de vida a través de nosotros. Gracias. Gracias, Señor, por la simiente incorruptible de vida eterna. Gracias por la simiente incorruptible de la sabiduría eterna de tu Hijo en nosotros. Gracias por el nuevo corazón, la nueva tierra del nuevo corazón. Gracias por el reino de Dios establecido en nosotros. Gracias porque el reino de Dios, lo mentiroso, porque el reino de Dios es luz y vida. Y caminaremos como embajadores del reino. Somos linaje de Dios, raza peculiar. Somos de arriba y no de abajo. Aleluya, aleluya. Gracias, 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 gracias. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Alma mía, bendícelo a Él. Alma mía, no te olvides, no te olvides, no te olvides, alma mía, quién eres en Él. No te olvides de quién estás vestido. No te olvides de que hay un nuevo corazón. No te olvides, alma mía, que el reino de Dios ya fue establecido en tu nueva mente. No te olvides, alma mía, de que ahora se nos fue dado el don del Espíritu Santo, que es las arras, es la seguridad que Él nos ha dado para decir que sí somos hijos y no bastardos, que sí somos embajadores de la semilla de arriba, porque hemos nacido del de arriba, pasando de la muerte a la vida, de la maldición a la bendición, de la naturaleza de pecado a la naturaleza divina. Mírese como Él, mírese en Él. Usted es hermoso, eres verdaderamente precioso en Cristo. Lo que ahora te viste es su gloria. Mitra santa hay en tu frente, adornada con gloria, adornada con gracia y favor. Tus vestiduras son hermosas. Tu corazón es un corazón conforme a el de Él. En tu corazón fue establecido una nueva mente. Eres espíritu vivificante, lleno de vida, lleno de vida, lleno de vida. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Bueno, rico verse así, ¿verdad? Y eso está en todos nosotros. Bueno, Dios les bendiga.